Yo voy a plantear 3 puntos, básicamente. El primer punto es la política económica del gobierno. El segundo punto es la forma que toma esa política económica en el agro colombiano. Y la tercera, dicha política económica y dicha política agrícola en el marco de las negociaciones que actualmente se adelantan para la terminación del conflicto. Me parece imposible hacer un análisis ponderado y serio de la situación agraria y de sus perspectivas sin mirar en primer lugar el contexto primordial, es el del marco económico del país. Desde hace 20 años Colombia se embarcó en un modelo de política económica cuya variable principal de cierre era el capital extranjero. Y para eso, la política fiscal, la política monetaria y la política cambiaria, de comercio exterior, que es subsidiaria a la cambiaria, se orientaron a atraer el capital extranjero a través de distintos mecanismos. Ustedes han sido protagonistas de quizá el principal mecanismo de atracción, lo que hemos llamado en este país de manera un poco simplona la locomotora minero-energética, una modificación en las estructuras básicas de la política de explotación de recursos naturales no renovables y de la política económica para facilitar el ingreso de capitales extranjeros. Y la política resultó exitosa. Entre 1994 y 2014 ingresaron al país 160.000 millones de dólares, orientados uno con otro, la mitad al sector de hidrocarburos y al sector minero, principalmente. El de la Blue. Otro tanto al sector financiero y bursátil, y algo a la manufactura y muy poco a la agricultura. No absolutamente nada, pero muy poco en comparación en términos relativos. La teoría económica tiene estudiada que cuando estos países se orientan bajo estos modelos de atracción del capital extranjero, generan lo que se conoce como los déficits gemelos, es decir, balances negativos en las cuentas externas y en las cuentas fiscales del país. Y resulta sin duda algo insólito. ¿Cómo así que hacemos una política para atraer el capital extranjero y el resultado final es un déficit en las operaciones externas del país? ¿Sí? Hicimos todo para atraer capital extranjero y al final no estamos produciendo los dólares suficientes para relacionarnos con el resto de las economías. Algo que resulta pues paradójico, pero así funciona. Por una cosa muy sencilla, porque cuando se atrae capital extranjero, se producen de manera masiva, se producen 2 o 3 efectos que es importante detallar. El primero es este: el aumento de la presencia de capital extranjero produce una revaluación de las monedas a donde llega. Muchos dólares que quieren volverse pesos, y esos pesos adquieren valor frente a los dólares. Y eso tiene un efecto para los sectores que están dedicados al comercio, que se llaman sectores transables de la economía. Las exportaciones se encarecen y las importaciones se abaratan. Y entonces, un productor de café, por decir un ejemplo, que exporta una libra de café, recibe $1, en el año 2003 recibía 2.800 pesos por cada dólar exportado.
en el año 2013 recibía 1.800 pesos por cada dólar exportado. Si ese productor agrario de café no puede rebajar sus costos en la medida en que hay una disminución en sus ingresos vía comercio exterior, entonces ese productor entra en una situación de serios quebrantos económicos y yo diría que proclive a la ruina o a la bancarrota. Pero no solamente se encarecen las exportaciones, sino se abaratan las importaciones. Y entonces, cuando había que dar 2.800 pesos por un dólar de arroz, hoy hay que dar 1.000, hasta el año 2013 había que dar 1.800 pesos por traer un dólar de arroz. Y entonces el fenómeno va en doble sentido. Los sectores que exportan ven encarecidas sus exportaciones y los sectores dedicados al mercado interno ven la competencia de importaciones baratas que los acosan. Pero ese es solamente uno de los efectos de cuando los países se dedican a atraer capital extranjero de la manera como yo lo he descrito. Hay otros efectos. ¿Cuál es el segundo efecto? Cuando estos sectores vulnerables, agricultura o industria, entran en dificultades, el capital público y el capital privado no los vuelven a determinar y entonces se dedican a invertir en esas actividades que no tienen riesgo. Y entonces vemos florecer en Villavicencio centros comerciales, mientras el arroz no hay quien le tire una moneda para que pueda subsistir. Y el gobierno le dedica 4 billones a la loable causa de repartir 100.000 viviendas, pero hay que hacerle paros para que entregue un alivio crediticio a los agricultores. Es por eso que sucede esto. Es decir, la economía se desplaza hacia lo que llaman bienes no transables en detrimento de los bienes transables. Y un tercer efecto, no menos importante que los anteriores, es que todo ese desarrollo que he explicado produce un déficit en las cuentas externas del país, que significa que se empiezan a causar trastornos por esa vía. ¿Qué quiere decir? Que a un país que le ingresa dólares por la inversión extranjera, por las exportaciones, por los préstamos contraídos en moneda extranjera, por las remesas que nuestros parientes en todas partes del mundo nos mandan, a pesar de sus ingresos en dólares, no le alcanza para financiar sus gastos en dólares, que son las importaciones, que son los pagos en moneda extranjera de la deuda pública y privada, los recursos escasos que de alguna manera se giran entre particulares y sobre todo y especialmente las remesas de utilidades y dividendos de los capitales invertidos en este país. Los últimos estudios del Banco República señalan que Colombia, más o menos la inversión extranjera tiene un retorno neto del 10%. Es decir, que si en Colombia hoy hay 170.000 millones de dólares mal contados en inversión, el país tiene que girarle a las casas matrices de esos inversores 17.000 millones de dólares al año. Entonces, cuando usted suma lo que tiene que gastarse en dólares y le resta lo que le entró, el país no le alcanza para poder financiar sus gastos en dólares. Y entonces viene la segunda réplica de este problema, y es que el país tiene que empezar a endeudarse para financiar ese déficit en sus cuentas externas y comienza a tener un déficit fiscal recurrente vía el endeudamiento. Muchos economistas han descrito esto que yo he dicho. Esto no es ningún invento mío, esto ya está inventado en la literatura económica. Todo modelo de capital extranjero genera a la larga déficits gemelos que se conocen, uno en las cuentas externas y otro en el déficit fiscal. ¿Qué es lo que el país está viviendo hoy, a junio de 2015? Estamos viendo que ese modelo estalló, que las fuentes principales de financiación se han venido agotando, que cada vez el país tiene menos dólares para financiar sus operaciones externas y que empezamos a ver, entre otras cosas, lo siguiente. Primero, un déficit en las cuentas externas el más alto del mundo. O sea, cuando estoy hablando del mundo, hablo del planeta Tierra, de 216 países que tiene la FIFA.
Colombia tiene el déficit de cuenta corriente más alto del mundo. En primer lugar, está de primerito. 6% del Producto Interno Bruto. Ese es el primer resultado. Ahí es donde se manifiesta el problema. El verso es más o menos así. El problema se causa en las cuentas externas, se expresa en el déficit fiscal y se resuelve en el frente monetario. ¿Qué quiero decir? Que estos modelos de capital extranjero hunden a los países. Eso tiene una repercusión presupuestal y fiscal en las cuentas del Estado, y es que después el Estado dice quién paga el vale del fracaso. Estamos en esta parte, y si no, pregunten a los 10.000 trabajadores petroleros que están perdiendo sus puestos a 3 horas de Villavicencio. Ese es el reflejo del modelo, ahí quedó, es el saldo. Colombia pasó en el año 2002 de financiarse con inversión extranjera, el 0,4% de su inversión, a tener que estarse financiando por distintas vías el 20% de su inversión de capital extranjero. Es decir, para ponerlo de manera más figurada, el país es un enfermo que con la mano izquierda tiene una bolsa de transfusión de sangre, que es una parte de capital extranjero, pero en la mano derecha tiene una jeringa que le saca más de lo que le entra por la izquierda. Ese es el modelo de capital extranjero en Colombia. A esto lo llaman enfermedad holandesa crítica, aunque el presidente Santos insiste en que se trata solamente de un resfriado holandés. Sigan votando por él. Lo más grave de todos, y ese es el segundo punto, es que el gobierno colombiano insiste en que la solución a la enfermedad holandesa es más enfermedad holandesa. Es como esa vieja medicina que aplicaba la sangría a los que estaban anémicos. ¿Cuál es la forma concreta que toma el modelo de capital extranjero en el agro colombiano? 3 principalmente. Primero, los tratados de libre comercio. No sé si Eudoro Álvarez tenga la cuenta, a mí se me perdió hace rato, pero creo que vamos en 13. No sé si la senadora se acuerda. 13 TLCs llevamos, ¿no? Ok. 11. Pero falta Japón, que estamos ya para negociar, y nos amenazan con China, ¿cierto? Entonces, tenemos 12 tratados de libre comercio, que es la política central del gobierno. Y no es un invento mío, el presidente Santos lo ha dicho de manera reiterada, dice, la política central nuestra son los TLC, es la forma que toma la confianza inversionista. Entre otras cosas, porque recordemos algo que es más o menos sabido, pero vale la pena mencionarlo, que los tratados de libre comercio juegan el papel de elevar a norma fija constitucional las reglas y las normas y las cláusulas que están establecidas en estos tratados. Pero hay una cosa que es muy importante. Esto lo tengo yo en un artículo que escribí para el portal Confidencial Colombia, que está ahora por aquí en un libro que han estado circulando, que se llama Pacto Agrario a lo Cargill siglo XXI. ¿Qué digo por esto? Cuando uno oye a los funcionarios oficiales y a los agentes de las multinacionales hablar de los TLC, unos dicen que los protagonistas de los tratados de libre comercio son los productores y otros dicen que son los consumidores. Ninguno de los dos, ni los productores ni los consumidores, son los protagonistas de los TLC. Los protagonistas de los TLC son los intermediarios que se encargan, o sea, son los comerciantes. Es que el tratado no es de libre producción ni de libre consumo, el tratado es de libre comercio, y por lo tanto los comerciantes o intermediarios son los protagonistas de estos TLC. Y estoy hablando no pues de
La señora que nos muestran de modelo emprendedor que logró enlatar chicharrón y lo vende a los primos de ella en Queens, una señora de Calarcá, ¿cierto? No, estoy hablando de los que mueven como el comercio norteamericano 120 millones de toneladas al año de productos agrícolas. Así que estoy hablando que los protagonistas de estos tratados son Cargill, ADM, Bunge, Dreyfus, etcétera, etcétera. Esos son los verdaderos protagonistas. Los que compran barato y venden caro, los que ganan en la intermediación, son los verdaderos protagonistas de los PLC. Y todas las normas comerciales, las desgravaciones, las normas de origen, la libertad de aduana, las normas sanitarias, todo esto que con ese compendio de 1500 cláusulas de estos TLC son hechas a la medida de esos intermediarios que son los verdaderos protagonistas de los TLC. O sea, si ustedes me preguntan a mí cuál es el gran protagonista en el sector agropecuario de los TLC, yo no vacilaría un segundo en contestar que es Cargill, la más poderosa compañía del agronegocio en el mundo, llamémoslo como lo llaman, del agribusiness en el mundo. Y la política del gobierno nacional es atraer el capital extranjero por la vía de los TLC, y no solamente en comercio, también en inversión. O sea, el capítulo más importante de los TLC no es el de comercio, ni menos el de comercio agrícola, es el de las inversiones. Protección total y absoluta a las inversiones extranjeras. Y cuando usted mira qué es inversión, se contempla desde la inversión extranjera directa hasta la propiedad intelectual, pasando por la deuda nacional, la deuda subnacional y todas las distintas formas del capital en estos tratados de libre comercio. La segunda política, y es una lástima que el gobernador Jara tuviera su compromiso, es la política de asociatividad, a la que acabamos de mencionar. Perdón un minuto. La política de asociatividad se ha querido presentar como una genialidad de Rubén Darío Risaralda. Y yo soy algo amigo de Rubén Darío, pero me da pena no reconocerle la propiedad intelectual de esa idea, que no es criolla. La política de asociatividad es un invento de Cargill en los Estados Unidos. De allá se la copiaron, es un fusil, un pastel, como dirían los estudiantes de décimo lo dicen ahora. Sí. Yo soy de la época de quinto bachillerato, entonces me cuesta trabajo pasarme a décimo. Sí. Es un pastel. Cargill es la primer intermediario mundial que le dice a los agricultores: usted me vende amarrada su producción a 2 años y yo le garantizo este precio. Y ahí va el paquete de los insumos con el crédito, etcétera, etcétera. ¿Qué es la política de asociatividad? En su esencia, que el agrobusiness o agribusiness coge tierra a costo cero, que está en manos de los productores y garantiza sus ingresos por esa vía para la comercialización del producto. ¿Hay ejemplos de asociatividad en Colombia? Ya los hay. Voy a poner uno que es muy bueno y muy triste: tabaco. Yo no sé si ustedes conocen los contratos de asociatividad de los productores de tabaco en Santander con Philip Morris y con British Tobacco. Pero les voy a dar este dato. Yo sé que aquí hay gente que sabe de agricultura más que yo. Cuando un agricultor de esos firma el contrato, ya entregó el 70% del ingreso. Yo he visto, tengo contrato en mi casa, el que quiera se lo mando por fax. Ya, cuando el pobre campesino sale con el contrato que le van a comprar el tabaco dentro de 6 meses,
ahí en ese contrato, vía crédito, vía insumos, etcétera, entregó el 70% del contrato. El otro 30% se lo va a jugar a si le mantienen el precio y no se cae en el momento de la cosecha, o no se le daña la cosecha, o a que el hijo lo pueda sacar de la escuela, no pagarle la mano de obra, la señora trasnoche colocando en el canel las hojas de tabaco, etcétera, etcétera. Esos son los contratos de asociatividad. ¿De qué se trata ahora? De multiplicar por miles esos contratos alrededor de lo que llamó aquí el gobernador, no recuerdo qué figura es, pero que técnicamente lo llaman el operador de esa operación. ¿Cuál es el problema de que usted entregue la tierra en un contrato? Hay un problema grande en la teoría económica en este momento en el país, y yo alerto sobre esto a los agricultores colombianos. El problema ahí es que el análisis económico de los problemas agrícolas se hace con principios de economía industrial y no con principios de economía agrícola. La agricultura tiene sus propias leyes económicas. Hay un libro que yo lo recomiendo, de Jesús Bejarano, que se llama Economía de la Agricultura, que se olvidó en el país, está más olvidado que la Biblia. Pero es un libro básico, que entre otras cosas tiene este elemento que yo quiero mencionar, porque tiene que ver con el tema de las sidres, etcétera, compañero. Y es lo que se llama el costo de oportunidad de la tierra, que es el costo más alto en la agricultura. ¿En qué consiste el costo de oportunidad de la tierra? El costo de oportunidad de la tierra consiste en lo siguiente: cuando yo le firmo un contrato aquí a British Tobacco para dedicar 2 años o 3 años mi tierra, que algunas veces incluso es la tierra arrendada, y hago el contrato con tierra arrendada al operador, yo renuncio en esos 3 años a poder dedicar mi tierra a cualquier otro producto, y eso es un costo de oportunidad. ¿Cómo será un contrato? Esto se lo dije a Rubén Darío Risaralda un día en un programa en televisión. Y un campesino que le entrega a Indupalma su tierra para 25 años solo producir palma, ¿cuál es el costo de oportunidad de esa tierra? Eso no hay, estalla cualquier calculadora. O sea, no se ha inventado un computador que todavía le caiga esa cifra. Eso es infinito. Y esa es la cuenta principal. En estos días ustedes han visto que ha habido debate sobre el tema de esa misión que analizó el tema cafetero, la misión de Chavarría Lora. Y ustedes dicen que el precio del café es 560.000 pesos el costo de producción, y los señores olvidaron en las cuentas el costo de oportunidad de la tierra. Es como que si la tierra de los cafeteros no valiera nada, cuando en el mundo hoy la disputa es por la tierra. TLC, asociatividad concebida como la estoy explicando. Eso no es una asociación de buena caridad. Eso no es que Cargill, los operadores vengan: oiga, yo le voy a hacer una caridad a estos señores de aquí que están en el posconflicto. No. El Santos lo ha dicho y lo dice el texto. Esa negociación es en el marco de la globalización. Y en el marco de la globalización, ¿qué es? Que es en el marco de todo lo que yo he dicho en los últimos 25 minutos. Esa es la negociación. O sea, es sin desmontar nada de lo que yo he dicho hasta acá. El presidente lo ha dicho: el modelo no se negocia. Y claro, hay cosas positivas. Las zonas de reserva campesina, yo defiendo las zonas de reserva campesina, pues porque creo que en medio de todo esto que he descrito, pues una especie de paliativo y digamos, de elemento que puede, ¿sí? Me preocupa una cosa: que esas zonas de reserva campesina sean adjuntas a la gran propiedad, a la gran escala. Entonces terminen siendo, son los proveedores de mano de obra y de pan coger para el gran desarrollo que tienen al otro lado de la cerca. Eso me preocupa, porque eso le quitaría su desarrollo autónomo y propio y soberano. Habla un banco de tierras y algunas fuentes de conformación de ese banco. Pues yo creo que eso es positivo también, y espero que se repartan bien, porque si es al mismo ritmo de la restitución de tierras, ¿sí?, que eran
160.000 casos atendidos y van 1.000. ¿Sí? Pero digamos que el énfasis territorial de querer hacer proyectos y de mejorar las condiciones de vida, que es de lo que se trata el énfasis territorial en las zonas de conflicto. Yo creo que en esta zona del país cae bien, y es bueno que, digamos, donde no hay carreteras se hagan, donde no hay hospitales o malos se mejoren, donde haya oportunidades de educación, los servicios públicos. Digamos que ese énfasis en esos proyectos que permitan mejorar las condiciones de vida de zonas tradicionales del conflicto, sufridas, que logremos reemplazar los cultivos de uso ilícito por unos cultivos que le permitan a la gente un bienestar y un mejor y una armonía, pues por supuesto que todo eso está bien. Pero el modelo que yo he descrito no se va a negociar. Será fruto, creo yo, más bien, de un debate, y yo diría que lo más importante del agro en el posconflicto es el debate que se abre ya una vez en posconflicto sobre este modelo, que evidentemente es un modelo claramente negativo para el país, claramente negativo para la agricultura, claramente negativo para la industria y claramente negativo para las mayorías de los colombianos. El tema de la altillanura, 2 notas sobre eso para terminar. Hoy por hoy, con excepción del trabajo que han hecho los viejos llaneros, la altillanura es un tema hacia el futuro. A mí me llama la atención la lectura, el énfasis casi recurrente de manera mensual de las columnas de un personaje tan nefasto como Rudolf Holmes, y lo digo con tranquilidad, él sabe que yo lo digo con frecuencia y él dice lo mismo de mí, ¿cierto? Estamos bien correspondidos. Cada mes dicen, oye, la última que nos dijo es que no le hicieran caso a los socialistas del Chicó, que había que coger esa altillanura y entregarla y darle y que no sé qué y que sí sé cuándo, ¿cierto? Y a Jorge Robledo le manda pues un saludo cada 15 días. ¿Sí? El ministro más antiagrario de Colombia, de la historia de Colombia, muy preocupado de la altillanura. Ese ministro no es agricultor, es de una banca de inversión. Porque lo que quieren volver la altillanura es un mecanismo de especulación. Black River Fund acaparó ilegalmente 60.000 hectáreas. Eso está documentado en el documento de Oxfam, perfectamente claro. Y solamente desarrolla 10.000 en la primavera. Las otras 50.000 son al servicio de las 10.000 que desarrolla para valorizarlas. Y cuando le reclaman la infraestructura y las carreteras, y nos hablan de carreteras y autopistas y de todo, ¿sí? Esa que le puso, esos 12 kilómetros, y perdóname si soy un poco irrespetuoso, pero esos 12 kilómetros que el doctor Sarmiento Angulo le puso aquí a la carretera, pues que ojalá los veamos esta tarde, esos 12 kilómetros, claro, van compensados con peaje, esa es la primera, eso no es una caridad. Pero lo segundo es que le valorizan las tierras de palma que él tiene aquí. Okay. Pues eso no va a contar en la valorización de esos predios. Muy bueno carreteras, pero ojalá que sea para que la plusvalía la ganen los que durante varias generaciones, como los padres de Eudoro Álvarez que se bajaron desde Gutiérrez, Cundinamarca y otros por igual, sean los que disfruten de esa plusvalía, y que no sea que estos calentaron la tierra para que con la especulación y la infraestructura esa plusvalía se lo chupen grupos como el Grupo Aval. Muchas gracias por escuchar.